Queridos alumnos, bienvenidos a la sexta clase, conociendo a Dios, el pecado y el arrepentimiento. El plan de salvación es el tema que vamos a ver hoy. La palabra dice en Hechos capítulo 3, 19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces les recomiendo ver los verbos aquí, arrepentirse y volverse. Vamos a ver entonces las preguntas que siempre resolvemos. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? ¿Qué me enseña ese texto bíblico sobre mi vida? ¿Y cómo puedo aplicar ese texto bíblico en mi vida? Entonces van a parar el video, como siempre, y vamos a analizar qué me dice entonces sobre Dios este texto bíblico, qué me enseña para mi vida y qué debo hacer en la parte práctica. Arrepentirse viene del griego metanoeo, significa literalmente percibir posteriormente, meta, después, implicando cambio, neo, percibir, neus, mente. Significa cambiar de opinión o de propósito, e involucra siempre un cambio a mejor, una enmienda, un arrepentimiento del pecado. Es decir, que arrepentirse es cambiar de camino. Yo les pongo a veces un ejemplo. Si yo voy de San Sebastián de Mariquita hacia Honda y me arrepiento de ir a Honda, entonces ¿qué debo hacer? Cambiar de camino. Percibir otra cosa. Ya no estoy pensando ir a Honda, sino que estoy pensando de volverme a San Sebastián. Entonces, ¿qué hago? Un giro de 180 grados y cambio de dirección del camino donde iba. Es decir, cambié de opinión y cambié el propósito. Si iba a hacer algo en Honda, pues ese día no lo voy a hacer. Voy a hacer algo otra cosa aquí en San Sebastián. Entonces, cuando yo me arrepiento del pecado, me arrepiento de ir por ese camino, 180 grados, y comienzo un camino de santidad hacia Dios. Cambio mi manera de pensar y dejo de consentir el pecado en mi vida. ¿Qué es el pecado? Entonces significa errar al blanco. Viene de la palabra amartía en el griego. Pero ese significado etimológico se pierde de vista en gran medida en el Nuevo Testamento. Es decir, ya no es tanto como errar al blanco. Ese término es más inclusivo de distorsión moral. Nosotros lo hemos percibido más bien como cuando la moral es distinguir qué es lo bueno de lo malo. Dios ha puesto una conciencia que nos dicta la moral, aunque algunos cauterizan su conciencia. A medida que se consiente el pecado, se va cauterizando el corazón y la conciencia, y hay el problema de tolerar lo malo y llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, que es lo que estamos viendo hoy en día, que se le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Vemos, por ejemplo, la homosexualidad en una expresión máxima, el lesbianismo. Todas las tendencias sexuales hoy en día se consideran que hay más de 200 tendencias sexuales y que siguen saliendo más. O sea, todo lo que a la persona se le ocurra que no es moral, o sea, que no es bueno, y se considera bueno porque la persona decidió y ella dice sentirse bien así y vivir feliz así. Entonces hoy se aplica una antimoral o principios en contra de los valores, o antiprincipios, pues podríamos decir de alguna manera. Entonces, cuando se usa el pecado como principio o fuente de la acción o un elemento interno productor de acciones, ese principio interno de producir acciones negativas lo llamamos también iniquidad, ¿no? Entonces el pecado tiene o la amartía tiene una raíz y es la iniquidad. El principio o poder director, actor concreto de hacer el mal. Hay algo dentro de nosotros que nos lleva a hacer el mal, y es lo que llamamos iniquidad. En muchos encuentros, sobre todo en sendas, se trabaja bastante para erradicar esas raíces de mal, esas herencias de maldición que vienen sobre nuestra vida y nos hacen actuar de una manera en contra de la voluntad de Dios. Por eso se enfrenta lo que sabemos que es bueno y hacemos lo que es malo. Pablo lo dice en una de sus cartas, dice: sabiendo hacer lo bueno, eso que quiero, eso no lo hago, sino hago el mal que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, clama Pablo. Y si eso dice Pablo, pues nosotros creo que sufrimos de lo mismo y tenemos una lucha constante con el pecado, pero el Espíritu Santo nos ayuda a erradicar ese pecado y vivir en santidad. Para volver a Dios, el ser humano necesita arrepentirse de sus pecados. Ese es el principio. Yo no puedo seguir a Dios y seguir acolitándole o consintiendo el pecado en mi vida, porque eso se llama concupiscencia.
el consentir el pecado es concupiscencia, y Dios entrega a aquellos que consienten su concupiscencia pues al pecado. Y incluso dice que si después de conocer a Cristo nosotros seguimos consintiendo y consintiendo el pecado y fallamos, y a pesar de que se nos llama la atención de que usted va a aposento, sigue pecando, entonces contra tales personas no aplica ni siquiera ya la sangre de Cristo, y que ni siquiera debemos orar por una persona que hace eso. Entonces debemos volvernos a Dios y apartarnos del pecado, o arrepentirnos, ¿no? O sea, cambiar de ese camino de pecado. Como agente moral, el corazón toma cientos de decisiones. Entonces, la elección suprema o la meta es vivir en santidad. El medio, plan o estrategia es la elección que nosotros tomamos, que es llenarnos del Espíritu Santo, confesar nuestro pecado y apartarnos de él, y tomar esas acciones en nuestra vida que necesitamos hacer. Vamos a revisar Génesis, el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Entonces dice: el Señor vio la magnitud de la maldad de la humanidad en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente lo malo. Entonces el Señor conoció el corazón de las personas que estaban apartadas de Dios. Nosotros, al ser desterrados de la gloria de Dios por el pecado, entonces tenemos un corazón que consiente la maldad y que es de continuo la maldad. Y entonces vamos a revisar Romanos ahora. Entonces Romanos 1, 21. Y dice la palabra: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Hay un corazón caído, una mente caída, apartada de la gloria de Dios, que no tiene revelación ni sabiduría, y apartado de los principios. Entonces el pecado hace que nosotros actuemos en contra de Dios y que no podamos vivir reconciliados con el Señor. ¿Qué es el pecado? Es una actitud espiritual de rebelión contra Dios expresada en actos externos de desobediencia. Entonces yo creo que esta palabrita es la más importante. La desobediencia es más, el pecado entró al hombre a causa de la desobediencia de Adán. La desobediencia no es el origen del pecado. El origen del pecado es el lucero, cuando se llenó de orgullo, se envaneció, creó o engendró la maldad en su corazón y se levantó contra Dios en rebeldía, ¿no? Pero esa rebelión es pasada a nosotros a través de la desobediencia. O sea, el hombre se contaminó, se contagió del pecado que había en el corazón de Satanás a través de la desobediencia a Dios. Y es lo que hacemos, ¿no? Entonces Dios tiene unos principios, la palabra de Dios nos muestra esos principios, la voluntad de Dios, pero nosotros decidimos desobedecer y entramos en rebelión con Dios. La rebeldía deliberada contra Dios, su voluntad y sus mandamientos, entonces la manifestación del pecado, la decisión de complacerme a mí mismo, el yo y el egoísmo. Entonces, si recordamos, Satanás le dice a Eva: Dios no quiere que usted coma de ese fruto, ¿por qué? Porque va a ser como Él. Pero si usted come de eso, entonces va a ver las cosas como las ve Dios. Entonces, ¿en dónde se centró? En el yo. Crezca, sea usted como Dios. Fue el regalito que nos vendió, o la idea satánica que se engendró en el corazón del hombre. Y hasta hoy en día entonces vivimos del yo y del egoísmo. Yo creo que en este momento usted debe reflexionar: ¿quién está entronado en su corazón? ¿Es usted? ¿Son sus propias metas, sus propios fines? ¿O es Dios? Porque no podemos tener dos dioses. No puede estar sentado en el trono de mi corazón Dios y mi egoísmo, sino que debe estar o Dios o yo. Y si el yo es el que gobierna y usted quiere servir a Dios y quiere vivir en bendición, debe ser obediente a Dios, acabar con la rebelión, volverse a Dios y desterrar este yo, ¿no? Y sentar en su corazón entonces al que debe estar. Nosotros fuimos diseñados, se les ha repetido mucho esa palabra. Dios es un Dios de diseños y nos diseñó para vivir para Él, para adorarlo, para habitar Él en nuestro corazón, para tener una comunión y una relación con nosotros. Y entonces, apartados de Él, nada somos, dice la palabra. Por eso es necesario que Dios se siente en el trono y desterremos el yo.
Todo el pecado está atado a una decisión suprema, es decir, la decisión que yo tomo es mi propia felicidad. Muchas veces por estar buscando nuestra propia felicidad no encontramos la felicidad, porque como estamos diseñados es para vivir para Dios. Entonces, hasta que encontremos el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida y lo cumplamos, es que podemos ser felices. Sin embargo, a veces estamos tan ocupados buscando nuestra propia felicidad que nos apartamos de Dios, damos paso al pecado y por eso vivimos más bien infelices. El pecado es siempre el motivo equivocado del corazón. Él es el que nos hace errar al blanco. Él es el que hace que no cumplamos el propósito en Dios y nos lleva entonces a vivir en la nos hace vivir infelices, perdón. El pecado, ¿cómo entró en el mundo? Entonces en Génesis 3, del 1 al 6, nosotros podemos revisar la caída del hombre y cómo entra el pecado en el corazón del hombre. Entonces dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer de los árboles del fruto del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, y si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida, y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después le dio a su esposo que estaba con ella, y él también comió. De esa manera entró el pecado al mundo. Vemos una relación que entabla, no con Dios, sino con la serpiente, la mujer. Comienzan a hablar muchas cosas, y yo creo que venían muchos días hablando. Adán no se dio cuenta, no mantuvo cerrado su huerto, no cumplió la labor que Dios le dio de labrar el huerto. Entre una de las labores de labrar el huerto era mantenerlo cerrado para que Satanás no entrara. Labrar en el hebreo traduce mantener cerrado, cuidar o guardiar. Entonces, ¿de qué lo guardiaba? ¿De qué lo cuidaba? Del vecino, porque el vecino era el diablo. Dios puso a Adán y a Eva en el huerto para que crecieran, multiplicaran, ¿cierto? Llenaran de población el mundo, y ellos, que son imagen y semejanza de Dios, trajeran el reino de Dios a la tierra. Ese plan se frustró en ese momento, ¿no? Porque la iglesia hoy en día debemos llevar el reino de Dios a toda la tierra, para hasta que el Espíritu de Dios esté sobre la tierra como las aguas cubren la mar, y se sigue entonces ese mismo propósito. Dios no lo ha cambiado, pero el hombre lo frustra en ese momento, aunque pues Dios ya lo sabía, y por eso tiene un plan de redención a través de Cristo, y él fue crucificado antes de la fundación del mundo. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios tiene todo bajo control. Pero ahí el Satanás entonces se presenta y le vende la idea de ser como Dios. Estaba hablando durante muchos días, creo, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Eva también aquí dice algo que no es cierto. Dice, no debo comerlo ni siquiera tocarlo. Y entonces eso Dios no lo había dicho. Dijo, de ese árbol no coman, no más. Aquí se está inventando algo la mujer, o sea que ya estaba entrando la mentira en su corazón. La serpiente le dice, no morirán. Solamente se les abrirán los ojos, serán como Dios y conocerán el bien y el mal. Dios no quería que conociéramos el mal, ya conocíamos el bien, conocíamos el reino de los cielos. Hablaba Adán cara a cara con Dios y le era revelada su voluntad, y él la hacía en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, que el Edén era una unión entre el cielo y la tierra, y allí lo espiritual de Dios y el mundo espiritual del reino de los cielos se hacía presente a través de Adán en ese huerto. Pero ellos permiten entonces que entre a sus corazones a través de Eva primero, y luego a Adán, ese fruto que era el mal. Entonces ese árbol de qué era, no era de banano, ni de pera, ni de papaya, ni de nada de eso. Era el fruto del árbol de la ciencia del bien del mal, es decir, el conocimiento del mal. Dios no quería que conocieran el mal. Ellos comieron esa gnosis o ese conocimiento, y entró el mal en sus corazones y se desviaron porque conocieron el mal, es decir, se contagiaron con el pecado que había en el corazón de Satanás. En ese momento se les abrieron los ojos del mal, sintieron vergüenza, vean, ya viene un sentimiento negativo, por su desnudez,
y cosieron hojas para cubrirse. Pero como las hojas no cubren el pecado, la palabra de Dios dice que que la paga del pecado es muerte. Entonces más adelante cuando nosotros leemos, esas hojas Dios las cambió por las pieles de unos animales. O sea que hubo muerte sobre algunos animales. La muerte cayó sobre esos animales por el pecado de Adán y Eva. Y desde entonces también viene maldición sobre el hombre, viene maldición sobre el entorno que él tiene, viene maldición sobre la relación con Dios. Se pierde esa relación con Dios, entra en deterioro la relación con nosotros mismos, con los que nos rodean y con el mundo. Así entra el pecado entonces al mundo. ¿Qué consecuencias trae? Entonces miremos en Génesis 3, 7, 13. Entonces dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, cosieron hojas de higuera para cubrirse y cuando soplaba brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estabas desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y el hombre contestó, la mujer que me diste fue quien dio del fruto y yo comí. Entonces el Señor Dios preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, y por eso comí. ¿Qué consecuencias trae? Entonces trae una enemistad con Dios, trae vergüenza al hombre que quiere esconderse, quiere ocultarse, quiere tapar su pecado, quiere aislarse de Dios, no quiere dejarse ver. Cuando escucha los pasos de Dios, él se aparta, y es lo que vemos. Cuando se le predica a la gente que no conoce, se aparta, y nosotros los cristianos cuando nos predican a veces cosas que no queremos cambiar, nos apartamos, justificamos, levantamos fortalezas en nuestra mente, no queremos oír y nos apartamos para que Dios no nos hable y no nos diga nada. Entonces esas consecuencias trae. Leamos las sanciones que vinieron. El Señor Dios, dice en el 14 hasta el 24, el Señor Dios dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, y andarás sobre tu vientre y arrastrándote por el polvo y durante toda tu vida. Primera consecuencia que trae, una maldición sobre el animalito que había poseído Satanás. Satanás se presentó a través de una serpiente. Si Satanás se presenta como él es delante de Eva, pues obviamente no iba a hablar con él Eva, pero la serpiente pues era parte de la naturaleza y Adán y Eva tenían una relación de amistad con la naturaleza, por eso toma forma de serpiente y se le presenta. Y vemos que hasta hoy en día entonces la serpiente se arrastra sobre su pecho. Hay datos científicos que han encontrado esqueletos fósiles de serpientes que tenían patas. Entonces eso nos habla que la serpiente antes caminaba, después de la maldición comienza a arrastrarse sobre el vientre. Pondré hostilidad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, y su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Está hablando entre una enemistad entre la serpiente y las mujeres, que eso lo vemos, ¿sí? Si no, imagínese una mujer viendo una serpiente, a ver cómo grita. Pero aparte de eso también nos está hablando de algo espiritual, y es la descendencia de Satanás, es decir, de los hijos del diablo, y la descendencia de la mujer. Dice que la serpiente le golpeará el talón a la mujer, es decir, que siempre andará detrás de sus caminos, de sus pisadas, que nos cambiará los caminos que nosotros tenemos y los propósitos, morderá el talón es el que nos sostiene, entonces siempre querrá hacernos caer a nosotros los hijos de Eva, pero dice que su descendencia golpeará tu cabeza, en otras versiones diferentes al que yo estoy leyendo, que es la Nueva Traducción Viviente, dice que le aplastará la cabeza. ¿Cuándo hemos cumplido eso? En Jesús. Jesús es descendiente de Eva, es un hombre que se ha entregado su divinidad, se ha despojado de sí mismo para venir y vivir como un hombre en santidad y aplastar la cabeza de Satanás. Cuando Jesús muere y resucita, aplasta la cabeza de Satanás. Y entonces un hijo, un descendiente, que es lo que significa simiente, la descendencia o la semilla, entonces un descendiente de Eva aplasta la cabeza de Satanás y de Jesús. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Ahí entonces vemos por qué la mujer sufre, ¿sí? Y sufre más. Algunos animales tienen sus partos y ellos gimen un poquito mientras nace el bebé y ya.
Yo me imagino que antes de la maldición los partos eran así. Después de ellos son expulsados del huerto. Entonces dice que nace Caín, que es el primer hijo que tienen después de salen del huerto. Los hijos que nacieron antes, y aquí no voy a entrar en profundidad, los que quieran profundizar, por favor, estudien teología o sigan estudiando y explicamos eso más adelante. Pero me imagino que los partos antes de la maldición eran unos partos con un dolor muy tolerable, porque ahí dice que lo aumentará en gran manera, y hasta hoy por eso los partos son muy fuertes en las mujeres. Yo tuve una experiencia con mi esposa y fue orar rompiendo esta maldición, rompiendo el dolor que Dios decretó sobre la mujer en sus partos a través de la sangre del Cordero de Dios, porque Él nos hizo libre de toda maldición. Y tuvimos una experiencia con Joseph bien hermosa, y es que prácticamente mi esposa tuvo dolor en el expulsivo, ya cuando el bebé sacó la cabeza, o sea que fueron apenas unos minutos de dolor. El resto del parto fue prácticamente sin dolor, sentía que se le apretaba la barriguita y nada más. Entonces, a través de la sangre de Cristo, ahí les doy la receta. A través de la sangre de Cristo declaramos poder, y rompiendo todas estas maldiciones que estamos leyendo, estas consecuencias se pueden romper, estas sanciones que Dios decretó se pueden romper a través de la sangre de Cristo. Y dice: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Muchas mujeres quieren controlar al marido, eso es una maldición, se quieren poner como cabeza. Y Dios puso a Adán, y a él le dio todas las instrucciones para que fuera sacerdote, profeta y rey del Edén, pero a veces ese reinado lo quieren tomar las mujeres, y es una maldición. Pero dice que el hombre será el que gobierne sobre él, y en otras versiones vemos que se enseñoreará de ti. Entonces hay que tener en cuenta esa otra sanción. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, raro que le hagamos caso a la esposa y que a veces metamos la pata, ¿no? Entonces debemos pedirle sabiduría a Dios, escuchamos a la esposa y ponemos todo eso delante de Dios, los varones, y de acuerdo a lo que Dios nos guíe es que tomamos las decisiones. Espero que digan un amén allá los que están escuchando, ¿sí? Tú escuchas a tu esposa, pones tu opinión y eso lo pesas delante del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a decir qué hacer. Entonces no es haciéndole caso a la esposa, sino haciendo la voluntad de Dios, que nos va bien en la vida. Aquí vemos que él se sale y pone como si fuera su Dios a su esposa y le obedece a ella. Y entonces dice: la tierra entonces será maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Y ahí comienza entonces a sufrir por el trabajo, ¿no? Él ya trabajaba en el Edén, tenía que guardarlo, cuidarlo, ¿cierto? Labrarlo. Pero aquí entonces comienza un trabajo con sufrimiento, y por eso muchos trabajan en cosas que no les gustan y simplemente por el salario. Y el día más feliz que tienen es el viernes. Te voy a decir algo, también ya aquí como financista, y es que si el viernes es el día más feliz porque sales del trabajo, estás en el lugar equivocado. El día más feliz para ti debe ser el lunes, que comienzas a trabajar, porque el trabajo para nosotros debe ser una pasión. Y lo que hacemos debe ser apasionado, porque la Biblia dice incluso que debemos hacer todo como para Dios. Así que nuestro trabajo debe ser una pasión. Y dice: con sudor de la frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra donde fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Allá entonces un decreto de muerte física. Por eso morimos y por eso somos enterrados, y del polvo somos tomados y vueltos a él. Aunque nuestra esencia, que nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu son eternos, ¿no? Y después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales, viene un sacrificio, derramamiento de sangre sobre los pobres animalitos que no debían nada. Y entonces la naturaleza, viene maldición sobre toda la naturaleza. Y luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y el mal. Habla en plural porque está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Hay algo aquí curioso también en Génesis, cuando dice que oyeron los pasos de Dios que venía por el huerto. Ahí es una teofanía, es decir, una presentación de Jesucristo mismo, que es Dios, y se presenta, y Él es la parte física de Dios. Él tiene cuerpo y es la parte física, y a través de Él se hizo todo lo que vemos. Sin Él nada fue hecho. Entonces Jesús es la primicia de la creación, hablando de que Él proviene todo lo físico y todo lo que podemos ver con nuestros ojos.
y él caminaba por el huerto, eso es bien bonito. Y dice, se han vuelto ellos como nosotros. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y comen? Entonces vivirán para siempre. Entonces Dios no quería que viviéramos para siempre llenos del mal, llenos de pecado, de inmundicia, de enfermedad, de guerras. Imagínense en el planeta donde no se hubiera muerto nadie, ¿cómo estaríamos? Yo no me imagino cómo estaríamos. Así que el Señor Dios expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual lo había formado. Los saca del Edén, que es el lugar donde el cielo y la tierra se unen y donde está el árbol de la vida del que podía comer y vivir eternamente. Ese árbol quedó allá encerrado y ya nadie pudo regresar porque se puso un ángel en la puerta para que nadie regresara. Dios dice que puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro al fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida, y nadie pudo volver a comer del árbol de la vida, y gracias a Dios, porque si nosotros viviéramos para siempre no tendríamos redención y viviríamos en pecado, sería gravísimo. Consecuencias: la caída del hombre trae muerte espiritual y una cultura distorsionada. Me gusta esta palabra de cultura porque cultura viene de cultos y es todo lo que hacemos y se refiere a todo lo que hacemos, pensamos y manifestamos a través de nuestros hechos. Entonces, por ejemplo, culturas que han sido impactadas por el evangelio como Suiza, la gente no arroja ni un papel en la calle. En Singapur, por ejemplo, si arrojan un papel a la calle van a ir a la cárcel. Aquí cualquiera bota un papel en la calle, incluso se lo bota uno al vecino, no pasa nada. En la calle nadie fuma, porque entonces la cultura de ellos les dice que eso es ser inculto, pero aquí fuman incluso delante de los niños y de las embarazadas sin ningún problema. Entonces vemos una cultura muy diferente, y en Colombia y Latinoamérica vemos esa cultura bien distorsionada porque aquí llega Cristóbal Colón, que trae una cultura distorsionada por los reyes católicos. Todos los acompañantes de Cristóbal Colón, la mayoría salieron de la cárcel, eran personas apartadas de Dios, aparte con una doctrina católica llena de idolatría, y eso fue lo que nos trajeron a nosotros. Por eso Latinoamérica tiene una cultura bien distorsionada, y otras culturas que se han vuelto a Dios, como Suiza. Entonces una cultura de reino, una cultura donde la gente no se roba nada, donde usted puede dejar, si usted le cae dinero, ese dinero lo llevan y lo ponen en un lugar donde usted puede ir a reclamarlo. Entonces, qué diferencia, ¿no?, con nosotros. Y hemos entendido a veces, nosotros tenemos tan distorsionada nuestra cultura que pensamos que el cristianismo es una religión, porque eso fue lo que nos vendió España, ¿no? Pero el verdadero cristianismo no es una religión, es una cultura, es una manera de vivir, de hacer, de pensar, de sentir, es una manera de ser que se manifiesta a través de todo lo que hacemos, y es un culto a Dios. Nuestra vida se vuelve un culto a Dios cuando somos cristianos. Entonces, un llamado de atención a los religiosos, que son aquellos que solo creen que agradar a Dios es ir y servir en la iglesia, cantar aleluya, orar y practicar las disciplinas espirituales, que están muy bien practicarlas, pero esas disciplinas espirituales y mi relación con Dios debe manifestarse en mi cultura, es decir, en todo lo que hago. Por eso Pablo habla de eso y dice que todo lo que hacemos debe ser como para Dios. Entonces, la caída del hombre trae muerte espiritual y una cultura distorsionada. La maldad entró en el mundo de tres maneras. Entonces, personal, el orgullo, la ambición, el egoísmo, asesinato, adulterio, hurto y enfermedad. Natural, ¿sí?, o sea, a la naturaleza, terremotos, inundaciones, sequías, hambrunas, y aquí faltan muchas cosas más, catástrofes naturales. Institucional, entonces guerras, esclavitud, clasismo, racismo, corrupción corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos afectado el mundo personal, nuestra cultura, la naturaleza y las instituciones. Por eso Dios dice que debemos ir a ser discípulos a las naciones, porque las naciones necesitan acabar con todo esto, y las naciones que han conocido a Cristo, entonces comienza a verse transformado todo esto. La sanción, entonces la acabamos de leer. Le dijo a la mujer Dios: la serpiente me engañó y comí, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás
Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, pondré enemistad entre ti y la mujer, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Y a la mujer dijo, multiplicaré en ti en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Entonces también aquí nace un deseo, a veces desmedido, y corrupción sexual, adulterio, fornicación y toda clase, toda cosa similar a estas, dice la palabra, que son los deseos de la carne y sobre todo los deseos del hombre hacia la mujer, que traen tanta maldición. Pero todo esto puesto en las manos del Señor, pues se convierte en bendición, ¿no? Entonces el deseo se equilibra en el hombre y la mujer también vuelve su deseo a su marido y comienza también a tener deseos por él cuando estamos en las manos del Señor. Apartados de él, generalmente el hombre tiene deseos desmedidos y la mujer no quiere estar con su marido. Y eso se vuelve un problema terrible y termina en adulterio. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ya veíamos a qué se refiere eso y a nuestro trabajo. Con espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomada. Es la maldición de muerte que hablábamos anteriormente. Hay un plan de salvación dispuesto por Dios en Génesis 3:15. La iniciativa divina de restaurar la relación del pacto con el ser humano por medio de Jesucristo. Pondré hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Este descendiente de Adán, de Eva, es Jesucristo. Y entonces ya está profetizado desde el mismo Génesis, desde el momento en que peca ya Dios tiene un plan de salvación. El arrepentimiento, ¿qué es? Un cambio de mente. Cambio mi manera de pensar, ya no pienso como en la carne, sino pienso en el Espíritu. El que piensa en el Espíritu hace las cosas del Espíritu y no de la carne. Una renuncia a la vida pasada, sobre todo de complacerme a mí mismo. Entonces ya yo no soy el centro, ya no soy el Dios mío, sino que mi Dios es el Señor, es Jesucristo, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y vivo para Él, para hacer su voluntad y complacerlo. Un abandono de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ídolo es todo lo que está en mi corazón. Veíamos que dos principales en Génesis. El primero, pues el yo, que se manifiesta en Eva, que quiere ser como Dios y le acepta esa idea que viene de Satanás, de Lucero. Y el segundo es la mujer que tenía Adán, porque él le hace caso a su mujer y no consulta con Dios. Eso es un ídolo. Entonces a veces nosotros, los hombres, no ejercemos nuestro sacerdocio, ¿sí? Y dejamos que la mujer gobierne en muchas esferas de la vida. Y eso se puede corregir con amor, se puede corregir siendo verdaderos profetas, verdaderos sacerdotes y reyes de nuestra casa. Cuando nosotros servimos, porque el reino de los dioses es servicio, y aquel que quiere ser el primero en el reino de los cielos debe serse el último y servidor de los demás. Cuando yo sirvo con amor, también tomo la autoridad que Dios me ha dado, y entonces soy rey y sacerdote de mi casa. No es a las patadas, ¿no? Un compromiso que regresa al señorío de Cristo. Entonces cuando yo me arrepiento, le regreso ese centro, ese trono de mi corazón al Señor Jesucristo, para que Él haga su voluntad, para que Él me ilumine, para que Él me revele su palabra y poder ser obediente, ¿no? Algunos dicen, pero yo cómo hago conocer la voluntad de Dios. Pues la principal fuente es su palabra, y cuando nosotros vamos a su palabra y la obedecemos, estamos haciendo la voluntad de Dios. La segunda es la revelación que Él mismo da de esa misma palabra y para poderla aplicar a mi diario vivir y a las cosas que yo hago cotidianamente, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces, como es viva y eficaz, se adapta siempre y siempre me va a hablar para lo que yo estoy viviendo cada día, cada día. Entonces, para cada cosa que yo vivo, para cada necesidad, para cada bendición, Dios tiene una palabra para bendecir mi vida, para guiarme. Un cambio de motivo supremo de vida. Ahora mi motivo ya no es complacer a mí mismo, no es complacer a mi carne, no es complacer el pecado, sino ya es ahora complacer a Dios. Por eso los cristianos dejamos las bebidas, dejamos de buscar tanto amigo con el que compartíamos antes y de pronto nos sentábamos a beber cerveza, a oír al profeta Darío Gómez y tantas cosas que hacíamos antes. Las mujeres también dejan el chisme, dejan de tener
tantas compinches, digámoslo así, y dejan de murmurar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos alguien que nos complace, ¿cierto? Y es Dios. Y nosotros, nuestro motivo supremo es en nuestro corazón ahora complacerlo a Él y no complacernos a nosotros mismos, porque ahora somos más espirituales que antes. Hubo una muerte espiritual que vino aquí. Nosotros veíamos antes, una de las consecuencias es la muerte espiritual. Bueno, se me perdió aquí aquí está. Caída del hombre trae muerte espiritual, muerte de separación. Entonces nos separamos de Dios, nos separamos de su Espíritu Santo. Pero cuando yo cambio y quiero complacer a Dios, entonces Él viene a reinar en mi vida, el Espíritu Santo toma su trono y ahora viene una resurrección espiritual. Y ahora vivo para glorificar a Dios y hago un pacto de buscar todas las acciones subordinadas, es decir, los motivos de mi corazón y las acciones que tomo, ahora son para glorificar a Dios. Renuncia al pecado que he practicado. Entonces ahora yo renuncio a todo eso que he practicado hasta el día de hoy, que no agradaba a Dios, y comienzo a vivir una vida llena de motivación. Primero entronando a Dios en mi corazón, moviéndolo a Él como la motivación principal de mi vida, quitando el yo y quitando cualquier otro ídolo que haya en mi corazón. Pueden ser mis hijos, mi esposa, el trabajo, el dinero, mis propias metas, etcétera. Quito todo eso y pongo al Señor como principal motivación en mi vida, como principal causa, y renuncio al pecado que he practicado hasta ahora para vivir y glorificarlo a Él. Queridos hermanos, entonces pueden desarrollar su taller, hacerlo llegar a través de los medios que ya conocemos, y estaremos cerrando notas pronto. Dios me los bendiga.